Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 5. Continuación. Bajo un gobierno nacionalista hinduista, electo por amplios márgenes en mayo de 2014, con una plataforma de reforma y crecimiento económico, puede esperarse que la India persiga sus objetivos de política exterior tradicionales con renovador vigor. Con mano firme y liderazgo carismático, el gobierno de Narendra Modi está en posición de adoptar nuevas direcciones en cuestiones históricas como el conflicto con Pakistán o la relación con China. Estando la India, Japón y China liderados por gobiernos fuertes y estratégicamente orientados, aumentarán las posibilidades de crecientes rivalidades y resoluciones potencialmente temerarias. En cualquiera de estos casos, la India será una piedra angular del orden del siglo XXI, un elemento indispensable, debido a su geografía, sus recursos y su tradición de refinado liderazgo, para la evolución estratégica e ideológica de las regiones y las concepciones de orden en cuya intersección se encuentra. ¿Qué es un orden regional asiático? El orden histórico europeo fue autosuficiente. Hasta comienzos del siglo XX, Inglaterra fue capaz de preservar el equilibrio gracias a su posición insular y su supremacía naval. Ocasionalmente, las potencias europeas reclutaron a países externos para fortalecer de modo temporal sus posiciones. Por ejemplo, cuando Francia cortejó al Imperio Otomano en el siglo XVI, o la alianza de Gran Bretaña con Japón a comienzos del siglo XX. Pero las potencias no occidentales, excepto algunos casos excepcionales de Oriente Próximo o el norte de África, tenían pocos intereses en Europa y no deseaban intervenir en los conflictos europeos. Por el contrario, el orden asiático contemporáneo incluye entre sus características fundamentales la de afectar a las potencias externas. Estados Unidos, cuyo rol como potencia asiático-pacifista fue explícitamente afirmado en declaraciones conjuntas por el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente chino Hu Jintao en enero de 2011, así como por el presidente chino Xi Jinping en julio de 2013. Y Rusia, que es geográficamente una potencia asiática y participa en agrupaciones asiáticas como la Organización para la Cooperación de Shanghái, aunque más de 3/4 de su población reside en la porción europea del territorio ruso. En los tiempos modernos, Estados Unidos ha sido ocasionalmente invitado a actuar en busca del equilibrio de poder. En el Tratado de Portsmouth de 1905, medió en la guerra entre Rusia y Japón. En la Segunda Guerra Mundial frustró el intento de hegemonía asiática de Japón. Desempeñó también un papel comparable en Asia durante la Guerra Fría, cuando intentó equilibrar el poder de la Unión Soviética mediante una red de alianzas que abarcaba desde Pakistán hasta Filipinas. La evolución de estructura asiática deberá tomar en consideración una plétora de estados que no han sido mencionados en las páginas anteriores. Indonesia, un pilar del sudeste asiático, afirma su orientación islámica, pero desempeña un papel cada vez más influyente, y hasta el momento se las ha ingeniado para mantener un delicado equilibrio entre China, Estados Unidos y el mundo musulmán. Teniendo a Japón, Rusia y China como vecinos, Corea del Sur ha alcanzado una vital democracia apuntalada por una economía competitiva a nivel global, que incluye el liderazgo en industrias estratégicas como las telecomunicaciones y la construcción de barcos. Muchos países asiáticos, China incluida, consideran que las políticas de Corea del Norte son desestabilizadoras, pero piensan que el colapso de ese país
entraña un peligro mucho mayor. Corea del Sur, por su parte, tendrá que afrontar crecientes presiones internas en favor de la unificación. Dadas las vastas dimensiones de Asia y su espectro de diversidad, sus naciones han pergeñado un impactante despliegue de agrupaciones multilaterales y mecanismos bilaterales. A diferencia de la Unión Europea, la OTAN y la Comisión para la Seguridad y la Cooperación en Europa, estas instituciones se ocupan caso por caso de las cuestiones de seguridad y económicas, no como una expresión de reglas formales de orden regional. Algunas de las agrupaciones claves incluyen a Estados Unidos y otras, teniendo en cuenta las económicas, son exclusivamente asiáticas. La Asociación de Naciones de Sudeste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés, es la más desarrollada y significativa. El principio central es dar la bienvenida a aquellas naciones que están más directamente involucradas con los temas en cuestión. Pero, ¿todo esto se traduce en un sistema de orden asiático? En el equilibrio europeo, los intereses de las partes principales eran comparables, si no congruentes. Así, pudo desarrollarse un equilibrio de poder no solo en la práctica, algo inevitable a falta de hegemonía, sino también como un sistema de legitimidad que facilitaba las decisiones y las políticas moderadas. Esta congruencia no existe en Asia, como lo demuestran las prioridades que los países más importantes se han autoasignado. Mientras la India parece sobre todo preocupada por el rol de China como su par y rival, en gran medida un legado de la guerra fronteriza de 1962, China considera sus pares y rivales a Estados Unidos y Japón. La India ha consagrado menos recursos militares a China que a Pakistán, que si bien no es par ni rival, siempre ha sido una preocupación estratégica para Nueva Delhi. La naturaleza amorfa de las agrupaciones asiáticas se debe en parte a que a lo largo de la historia la geografía ha trazado una aguda línea divisoria entre el este asiático y el sur de Asia. Las influencias culturales, filosóficas y religiosas han trascendido las fronteras geográficas y los conceptos de gobierno hinduista y confuciano han coexistido en el sudeste asiático. Pero las barreras montañosas y de la jungla fueron demasiado impenetrables para permitir interacciones militares entre los grandes imperios del este y el sur de Asia hasta entrado el siglo XX. Los mongoles y sus sucesores llegaron al subcontinente indio desde Asia Central, no a través de los altos pasos de los Himalayas, y no pudieron llegar al sur de la India. Las diversas regiones de Asia han seguido caminos geopolítica e históricamente distintos. Entre los órdenes regionales constituidos durante estos periodos, no hay ninguno basado en las premisas westfalianas. Mientras el orden europeo adoptó un equilibrio de estados soberanos, definidos territorialmente, que reconocían la igualdad mutua ante la ley, las potencias políticas asiáticas tradicionales operaron con criterios más ambiguos. Hasta bien entrada la época moderna, un mundo asiático interno, influido por el imperio mongol, Rusia y el Islam, coexistía con el sistema de tributos de la China imperial. Este último llegaba hasta los reinos del sudeste asiático, que aceptaron las llamadas a la universalidad de China, aunque su forma de gobernar estaba profundamente influenciada por principios hinduistas recibidos de la India que postulaban la divinidad de los monarcas. Ahora, estos legados confluyen y no hay consenso entre los diversos países sobre el sentido del recorrido que han realizado o sus lecciones para el orden mundial del siglo XXI.
Dadas las condiciones contemporáneas, están emergiendo esencialmente dos equilibrios de poder, uno en el sur de Asia, el otro en el este asiático. Ninguno posee la característica integral al equilibrio de poder europeo. Un país capaz de establecer una estabilidad, fortaleciendo con su propio peso el lado más débil. Estados Unidos, después de su retirada de Afganistán, se ha abstenido de tratar el equilibrio interno contemporáneo del sur asiático primordialmente como un problema militar, pero tendrá que ser activo diplomáticamente para restablecer un orden regional antes de que se produzca un vacío, que de modo inevitable arrastraría a todos los países involucrados a una confrontación regional.